Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. La verdad es que les pido disculpas por la cantidad de sillas, pero no nos imaginábamos que la arqueología y la paleontología podían llegar a ser tan populares. Nosotros siempre que nos quejamos que nuestro principal enemigo es la Rambla, ¿no? Más en esta época del año, siempre nos gana la Rambla, pero bueno, hoy le ganamos a la Rambla y le ganamos también a la votación de esta ley tan trascendental que está tratando el Senado de la República. Así que bueno, estamos muy contentos por la presencia de todos ustedes aquí esta tarde. Quiero, por supuesto, agradecer a los integrantes de esta mesa. La verdad que es un lujo para el MAPI y para mí en lo personal que nos acompañen esta tarde. Al doctor Richard Fariña, al doctor Antonio Lezama, al profesor Agustín Courtoisí, los estoy nombrando en orden como están sentados en la mesa, al doctor Rafael Suárez y al licenciado Roberto Braco. Como les decía, la verdad que es un privilegio tenerlos esta tarde para conversar sobre esta investigación que lleva adelante el doctor Fariña y su equipo, y que cada uno de ellos pueda transmitir sus impresiones, sus ideas sobre esta investigación y los resultados. No quiero dejar de agradecer a Carmen Curvelo, que debe estar por allí, integrante de la comisión administradora del MAPI, curadora de la colección del museo, pero quiero agradecerle especialmente porque ella es mi hada madrina, ¿no? Digo, cada vez que tengo que tomar una decisión en el museo que involucra cuestiones académicas o científicas, lo primero que hago es llamarla a Carmen. Y cuando la llamé, y bueno, a mí en realidad se me había ocurrido en primer lugar hacer una exposición, pero Carmen me dijo, bueno, mucho más importante que la exposición, o además de la exposición, hagamos un coloquio. Así que, bueno, todo esto se lo debemos a Carmen también. Quiero agradecer también la presencia de Thomas Lowy, presidente de la Fundación del MAPI, por su presencia y por su paciencia, porque con su trabajo cotidiano, invisible pero importantísimo, hace que el MAPI pueda funcionar. Y por supuesto, en el mismo sentido, también agradecerle a Eduardo Ravelino, que está en representación de la División de Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo, porque bueno, como ustedes saben, el MAPI depende de la Intendencia de Montevideo, y gracias a ese aporte de la Intendencia es que el MAPI también existe. Así que bueno, los dejo con los protagonistas de esta noche. Van a tener unos 15-20 minutos cada uno para exponer. Después vamos a darle unos 3-4 minutos para que respondan si fueron aludidos, ¿no? en la presentación, y después, bueno, si nos da el tiempo, abriremos una instancia de preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, y comenzamos con el doctor Richard Fariña para que bueno, nos cuente sobre esta investigación. ¿Sabes qué? Hay que prender el proyector. Bueno, quiero agradecer también, antes de terminar, al CINDE, que es una organización que trabaja por los derechos de las personas sordas, que nos ha permitido que hoy tengamos un intérprete para poder también hacer accesible a estas personas esta actividad. Y para los que no lo saben también, este coloquio se está transmitiendo vía internet. Estamos seguros que en el Centro Universitario Regional Este de la Universidad de República nos están viendo, porque fueron los que nos pidieron especialmente que lo hagamos, y tengo entendido también que en la alcaldía de Sauce también nos están viendo, y seguramente mucha otra gente a través de la red. Así que bueno, muchísimas gracias, y comenzamos con las exposiciones. Disculpen los organizadores, pero no me gusta hablar sentado, así que si me permiten voy a acercarme aquí. Solicité la indulgencia de los organizadores para hablar durante un tiempo un poco mayor, porque me parecía importante presentarles el caso a ustedes antes de ir a aquella parte del hallazgo que va a provocar el debate, ¿no? La confrontación de opiniones. Me parecía importante, antes mostrarles a ustedes
el contexto, ¿no? Hacer como una introducción de en qué consiste el yacimiento, qué aspectos son importantes y un poco la historia de este asunto. Próxima, por favor. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, no se me escapa que este trabajo tiene resonancias y es por eso que es tan importante y es por eso que es digno de debate en relación al poblamiento de América, ¿no? A mí me gusta destacar que este es un tema de importancia científica, pero también de importancia ética. Quiero referirme a la interacción de estos humanos que poblaron América y la megafauna, porque se dice, ¿no? Hay muchos que sostienen que nuestra propia especie está involucrada en la extinción de la megafauna. Si eso es así, hay un aspecto ético insoslayable que tal vez a través de los milenios estos grandes mamíferos extintos nos susurren: cuiden al capincho, cuiden a la mulita. Y bueno, por eso me parece de una importancia que va más allá de lo académico. El hallazgo es en el arroyo del Vizcaíno, cercano a la ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones. Se descubrió durante una importante seca en el verano de 1997, cuando el curso del arroyo, que por desgracia no se ve muy bien allí en la diapositiva, en la seca veraniega que se transforma en un collar de lagunas. Ese año en particular la seca fue tan importante que una de esas lagunas, la familia Valeto, tuvo que usarla para regar sus cultivos, y en el fondo de esa laguna aparecieron restos de animales muy grandes que la gente de campo reconoce muy bien que no pertenecen a caballos o vacas por su tamaño, para empezar, ¿no? Y por su anatomía también. Bueno, allí tenemos la ilustración, esa es la laguna. Por cierto, mañana volvemos al campo, vamos a preparar la excavación de enero. En enero volvemos al campo y si hay alguien que está dispuesto a cargar baldes de barro, por favor conéctese con nosotros. Bueno, después de ese hallazgo, la recuperación de los primeros 250 fósiles, que fue hecha por gente local, no, pero estudiantes del liceo de Sauce y sus profesores, y hay un acople que debe ser culpa mía, ¿no? Entre esas piezas, en el año 2001, un colega español, Alfonso Arribas, vio unas marcas que le resultaron interesantes habiendo sido hechas, que tenían las características de las que hacen las herramientas humanas. Y a raíz de eso, en el año 2005, mandamos a datar una costilla asociada a la clavícula que les acabo de mostrar, y nos dio una edad de 28.000 años. Consulté en aquel momento a Luis Borrero, que es un distinguido amigo y un gran arqueólogo argentino, y me dijo: no, pero tenés que datar la clavícula misma, ¿no? Porque la clavícula es la que tiene las marcas y por lo tanto presenta la asociación más estrecha posible entre la edad y la evidencia. Y bueno, un fragmento de esa clavícula fue sacrificado y la edad que nos dio fue de casi la misma, de alrededor de 29.000 años. En esa oportunidad dijimos, bueno, vamos a publicarlo, ¿no? Aunque sea preliminar. Y elegimos, por supuesto, la revista más taquillera de la ciencia, y tuvimos unas respuestas inmediatas y muy favorables a nuestros intereses por muchos motivos, ¿no? Pasados o tres. Bueno, por supuesto que uno siempre trata de denigrar al que piensa diferente, ¿no? Decir, no, pero si es un burro que no sabe hacer nada y no tiene ni idea de nada, y miren, no saben escribir mi apellido. Entonces dije, bueno, todo lo que me digan. Por desgracia la cosa no es tan así. Por desgracia me cuestionaron unas cuantas cosas en las que tenían razón, fundamentalmente que me preguntaban, bueno, ¿y cómo era el contexto de los demás huesos? ¿En qué asociación estaban? ¿Hay más huesos con marcas? Y teníamos que decir, no sé, porque la colecta no la habíamos hecho nosotros, ¿no? Entonces, ¿esto tendrá que ver con nosotros o con la marihuana? Bueno, entonces decidimos volver al campo, hacer las tareas necesarias. Con aporte de la Intendencia de Canelones se hizo un desvío del arroyo para que pudiésemos excavar en el curso principal. Y bueno, en marzo de 2011, tras vencer unos cuantos obstáculos, pudimos volver y allí tienen la vista.
En total, en las campañas colectamos más de 1000 huesos y hay miles esperando nuestra colecta. Y las especies que aparecen son Lestodon armatus, que es un perezoso gigante y es la inmensa mayoría del yacimiento son huesos pertenecientes a este animal, pero también tenemos otros 2 perezosos, 3 liptodontes, un toxodonte, un caballo americano, un mastodonte, un ciervo y un tigre de dientes de sable. Me sigue preocupando esto, no se crean, ¿eh? Peor para ustedes que están debajo de la antigua claraboya. Volvé para atrás, por favor, una. Quiero destacar que de todos esos, de los otros animales que están listados allí, hay unos pocos ejemplares que hemos colectado, ¿no? La inmensa mayoría, como les decía, son de Lestodon armatus, de los 17 individuos que pudimos identificar que al menos están presentes allí. Y bueno, la granulometría es, ¿no? Ahí es un diagrama como usan los geólogos, es un material relativamente fino, ¿no? Es un limo o una arena muy fina. Y bueno, el yacimiento entonces es extraordinario y como es extraordinario tenemos que apelar a la tafonomía, que más adelante voy a referirme. Ahí tienen una reconstrucción allí abajo de cómo es el ambiente sobre un fondo del material duro de la formación Mercedes, areniscas silicificadas del Cretácico. Hay varios depósitos sedimentarios, uno de los cuales es el ricamente fosilífero al que me estoy refiriendo. Bueno, ahí tienen la cronología, además de aquella clavícula y aquella costilla que les decía recién. Otros fragmentos de material óseo fueron datados, inclusive un pedazo de madera con distintos métodos, purificando el colágeno y sin purificar, en distintos laboratorios, en distintos tiempos. Y la cronología da un promedio de 29.000 años de carbono 14 que se traducen en unos 31.000 y pico de años calendario. La cronología me parece que ya está fuera de cuestión por el tiempo que estamos, hasta que, como siempre en la ciencia, estudios mejores dentro de algún tiempo digan que está todo mal y que en realidad tienen 3.000 años y bueno, ya veremos qué hacemos en aquel momento. Pero por ahora la cronología es muy sólida porque las fuentes de datación son muy diferentes y eso disminuye al mínimo el peligro de una contaminación. La siguiente, por favor. Bueno, la evidencia más importante, por lo menos a la que le hemos dedicado más tiempo y esfuerzo, son las marcas estas que tienen los huesos. Algunos huesos, volvé para atrás por favor un segundo. Algunos de esos huesos están enumerados allí, elegimos de los aproximadamente 40 huesos en los que identificamos marcas que tenían características macroscópicas como las de las herramientas humanas. Elegimos esos que están allí y en total elegimos unas 15 marcas de ese conjunto de huesos para estudiar. Las estudiamos después, por supuesto, de limpiar los huesos y procesarlos con microscopio estereoscópico, sacando fotos a distintas alturas, con focos diferentes y con un software que después se integra y permite hacer reconstrucciones 3D. Por ejemplo, en esa costilla de Lestodon que ven allí, en distintos tamaños, distintas aproximaciones, esa es una reconstrucción en la que se ven algunas de esas características que son típicas de las hechas por herramientas humanas. La siguiente, por ejemplo, los conos hertzianos. Los filos de las herramientas no son tan perfectos como sería el de un bisturí y tienen una ondulación debida a la frecuencia típica del material que es durante la percusión. Eso se refleja en el corte y hay varias de esas marcas, como esa que estamos mostrando allí, que presentan los conos hertzianos. Los estudios sobre este tema han sido muy abundantes en los últimos años con una aproximación experimental y también de observación y hay, por ejemplo, en este trabajo de Velo y Soligo se estudian las distintas características que permiten distinguir a las marcas hechas por herramientas de aquellas debidas al pisoteo u otros factores. Por ejemplo, una característica fundamental es esta que se ve acá,
que se llama hombro, ¿no? Como durante el corte el hueso se comporta instantáneamente como un líquido y deja una suerte de estela por encima de lo que era el nivel de la superficie antes de ser tocada. Bueno, eso es típico de las marcas hechas, ¿no? Hay muchos estudios experimentales, típico de las marcas hechas con herramientas, así como otras características como el ángulo, la sección en forma de V, el ángulo de incidencia también, ¿no? Como que no se hacen perpendiculares las marcas hechas por una mano, sino que tienen cierto ángulo con la superficie. Y bueno, ahí tenemos unas cuantas de esas medidas. Las marcas nuestras son inclusive más agudas que muchas de las que se producen experimentalmente con herramientas de piedra. Y son muy diferentes, en cambio, de las marcas de pisoteo, algunas de las cuales sometimos al mismo procedimiento y, como ven, son bastante más llanas, bastante más abiertas y carecen de esa estructura llamada hombro. Hay otras evidencias también, como algunas marcas grandes, ¿no? Que las reunimos bajo el nombre de golpes, en un calcáneo, que tiene en un molde, vimos que tiene una forma punzante hacia adentro y por lo demás el hueso está impecable. En una mandíbula lo mismo, aunque bastante más superficial. Hay una marca como de un hachazo, digamos, en una vértebra. Y asimismo, disculpen que me olvidé de señalarla, hay una en una zona de la pelvis. Asimismo, hay un hueso que tiene un corte perpendicular y después un lascado, que eso es algo que en la literatura se nombra siempre como muy improbable de ser producido por factores naturales, porque tiene que haber golpes a ángulos muy diferentes y eso es poco común dentro de los golpes que haya sido producto de agentes naturales. Pero además, no solo las marcas son evidencia que consideramos importantes, disculpen, también la proporción de las regiones anatómicas es parecido a lo que se encuentra en campamentos, por ejemplo, del pueblo San, ¿no? Conocidos como los bosquimanos. De acuerdo a investigaciones en Folsom y otros lugares, la representación de esas regiones anatómicas, el número mínimo de unidades anatómicas, recuerda a lo que se da en llamar el consumo gourmet, ¿no? Es decir, que aquellas partes que son de interés se llevan, mientras que aquellas que son más pesadas quizás se pulpean en el lugar, pero los huesos se dejan. Efectivamente, nosotros encontramos eso en nuestro yacimiento. Y además pudimos ver la proporción relativa de edades representadas en el lugar y cuando se trata de un accidente está representada toda la población, ahí donde dice living structure de la población. Cuando es un yacimiento reduccional, es decir, aquellos que producen los carnívoros por extracción a lo largo del tiempo, más bien están sobre representados juveniles y viejos. Es típico, en cambio, de los yacimientos de origen humano que estén sobre representados los adultos en flor, ¿no? Prime es el término que se usa en inglés. Y bueno, tenemos un caso bastante extremo. En nuestro caso, inclusive con un trabajo muy reciente de Van, es todavía más hacia la representación de los adultos en flor, el yacimiento nuestro, que muchos otros de los San nuevamente o de, en fin, sitios arqueológicos en Europa. Y bueno, entonces dijimos, intentemos de nuevo, ¿no? Con todo este material. Entonces fuimos de nuevo a Nature con ese alegre optimismo que conocen a Pepe Le Pew, ¿verdad? El zorrillito que se enamora de la gata y va y no se rinde nunca. Bueno, con ese mismo espíritu fuimos adelante y nos dijeron, sí, pero vos sabés que... ¿Y no tenés una piedrita? ¿No? Entonces dijimos, bueno, está bien. Debemos agradecer acá a la arqueóloga Karen Borrazo, una arqueóloga argentina que nos ayudó en la determinación de este material, que además en una zona, uno de los autores, Andrés Gascue, descubrió un micropulido. Generamos esa foto y la mandamos y nos dijeron, está, sí, pero no.
prueben en otra revista. Macanudo, probamos en Science. Y esto fue mucho peor. Nos dijeron, eso no es de interés del lector promedio de Science. Mirá vos. Y entonces, por lo menos a ver si, ¿no?, rescatamos algún peso. Y bueno, fue mucho peor en realidad esto porque los revisores fueron crueles, incluso horrible. Pasa que esto mejor, ¿no? Aunque muchos sí nos ayudaron, y aprovecho este momento para agradecer a la CSIC, que nos financió 2 proyectos, a la Comisión de Patrimonio, al municipio de Sauce, a vecinos del yacimiento, a la Intendencia de Canelones, al Batallón 14. Yo tengo edad para tener todos los prejuicios del mundo, pero no miento, ¿no? Y mentiría si no dijese que fue una gente bárbara, ¿no? Así que, gulp, hablando de prejuicios, ¿no? Y, por supuesto, a los entusiastas colectores del 97 que siguieron apoyándonos, como Ana Charamelo y Reinaldo Castilla, en cuyos nombres representamos a todo aquel gran grupo de aquel entonces. Probemos en otra revista. Y bueno, probamos en esta y nos dijeron, sí, te lo rechazamos, pero fíjate los comentarios de los revisores. Y los revisores nos decían, en realidad las imágenes son horribles. Dije yo, y miré y tenían razón, ¿no? El micropulido que yo había visto en el microscopio no se veía, pero nada ni parecido en la foto, ¿no? Una vez que me fui a fijar, y las microestrías, otra de las características que tiene que tener una marca hecha por herramientas humanas, tampoco se veía. Entonces, bueno, nuevas observaciones, acá tienen las microestrías, y acá hay una foto de microscopio electrónico de barrido con el micropulido que ahora se observaba suficientemente bien como para que nos enviasen esta carta en la que estaba la palabra clave aceptado. Entonces, el 20 de noviembre salió el artículo, ¿no? Salió en forma electrónica, el 7 de enero va a salir en formato papel, así que les agradecemos su atención. Espero no haber abusado del tiempo que tenía asignado. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al licenciado Braco, que también formó parte del equipo que llevó adelante esta investigación. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco al MAPI, primero que todo, la posibilidad de participar de este evento. Voy a hacer una presentación un poco distinta de lo que hizo Richard, quizás con una carga metodológica y una carga teórica bastante más grande que lo que puede ser la carga empírica, la cuestión de pruebas. Lo primero que quiero mencionar es que la discusión entre remotistas y recentistas, aquellos que han postulado un poblamiento americano previo al 20.000, los remotistas, y aquellos que postulan un poblamiento americano entre el 12 y el 15.000, ha simplificado en extremo este fenómeno cultural que fue la colonización del continente americano. No nos podemos quedar en el cuando pensamos, cuando debemos de pensar, que fue una experiencia prácticamente única en la historia de la humanidad. Se coloniza de buenas a primeras 1/3 de la superficie habitable del planeta. Solamente... ¿Dónde? Aquí, disculpen. No estoy acostumbrado a esto. Solamente cuando el ser humano colonice, llegue a otro planeta, se va a dar una experiencia igual de lo que fue aquella colonización del continente americano hace 12, 14 o 30.000 años. Bueno, ahí se puntean algunas de estas cuestiones. La ecumene se amplía en un salto continental. Como decíamos, 1/3 de la tierra habitable es ocupada de buenas a primeras. Y por supuesto que también todo este proceso, la irrupción de este nuevo ser vivo tan particular en un continente inhabitado, produjo una cantidad de consecuencias. Consecuencias durante toda su historia que al fin y al cabo terminan en lo que es hoy la realidad que estamos viviendo. Siguiente. Bueno,
En esta discusión entre recentistas y remotistas hay una simetría epistemológica. Hay una simetría lógica, lo podríamos decir, para simplificarlo. Mientras que los recentistas solamente pueden confirmar su posición encontrando vez tras vez sitios que estén en el orden temporal de los 10, 12, 14.000 años, los remotistas, con que encuentren un solo sitio que tenga más que estos 14, 15.000 años, van a echar por tierra la teoría de los recentistas. Unos no tienen más opción que verificar, los otros tienen la opción, la opción, sí, bien digo, de refutar la teoría de los primeros. Esto es una gran ventaja, pero no es tan fácil refutar una teoría. Siguiente. ¿Cuáles son los ejes de discusión de los sitios tempranos, sean remotos o sean recientes? La cronología, la asociación y la autoría humana. Cronología, ya vimos, Richard ya adelantó, es el establecer la edad que el sitio tiene. La asociación es establecer, por ejemplo, la relación, la contemporaneidad entre los restos que testifican la presencia humana con aquellos elementos que han sido datados. Y lo tercero es determinar que ciertamente aquellos elementos que están presentes y que son testimonio de presencia humana, de actividad humana, sean eso, testimonio de presencia humana, sean artefactos, elementos modificados por el hombre. Hay veces que la naturaleza nos juega malas pasadas y nos presenta objetos que son muy similares a las herramientas que hace el hombre y eso puede llevar o lleva a confusión. Siguiente. ¿Cuáles son las líneas de evidencia de Vizcaíno, tal cual las mencionaba Richard? La presencia de material lítico. No digo artefactos, no digo herramientas, digo material lítico. La composición etaria de la serie faunística analizada, tal cual como Richard lo mencionó. Y la presencia de un tipo de marcas en un conjunto de marcas que exhiben los restos óseos. Siguiente. Para analizarlas tenemos que, de alguna manera, posicionarnos metodológicamente. Y entendiendo la metodología como aquel conjunto de reglas que nos aseguran la sistematicidad y la rigurosidad como para poder llegar a una aseveración científica. No a una verdad, porque la ciencia no enuncia verdades ni produce verdades. La ciencia lo que hace es lograr lograr que algo que sea posible pase a que sea probable, aumentar la verosimilitud de un dicho, de un enunciado, ¿a través de qué? De la sistemática, de la rigurosidad. Alguna otra cosa más también sobre lo que tiene que ver con la parte metodológica. Subrayo, no se puede demostrar la verdad de ninguna proposición, solo se podrá argumentar su verosimilitud, lo que decíamos antes. Y el carácter de verosímil, de posible ser verdad, es contingente. La historia de la ciencia nos muestra eso. Lo que hoy creemos como verdadero, que en sí no es verdadero, sino verosímil, antes no se creía como tal. Y lo que antes se creía como tal, hoy se sabe que es falso. Y eso demuestra claramente que la verosimilitud de lo que decimos en la ciencia es totalmente contingente, depende del momento y muchas veces también del lugar. Siguiente. Bueno, dicho todo esto, tratemos de analizar el sitio vizcaíno de acuerdo a los ejes de discusión sobre los cuales se analizan los sitios tempranos y las líneas de evidencia que el sitio vizcaíno presenta. Decíamos que la línea de evidencia era el lítico, la composición del conjunto faunístico y las marcas. Y los ejes de discusión, cronología, asociación, autoría humana. ¿Qué pasa cruzando la cronología con el lítico? Podemos aseverar que el lítico que aparece en el sitio vizcaíno tiene la cronología del sitio si podemos sustentar que está asociado con los elementos que se dataron. Si no, de lo contrario, ese lítico no tiene la edad que se le asigna a los elementos que se dataron. La certeza de asociación del lítico, que el lítico esté asociado, sea contemporáneo a, por ejemplo, los restos faunísticos. A nuestro juicio es de media a baja. Hay un montón de elementos para sustentarlo, pero creo que el mayor es que las condiciones que presenta el sitio
conjugado con las capacidades y los elementos que se tuvieron como para abordarlo, no permite sustentar que el material lítico, no estoy diciendo que no estuviera, estoy diciendo que no permite sustentar que el material lítico que se encontró estuviera asociado a, por ejemplo, los restos faunísticos. La autoría de ese lítico, determinar si esas piezas fueron o no producto de acción humana, a nuestro juicio también es baja a media. Así podemos seguir con la composición del conjunto faunístico y con las marcas. Me detengo solamente en una cuestión que es el conjunto faunístico, indicando que esta selectividad que teóricamente está presente en el sitio es algo que se presenta en un momento relativamente tardío de la historia de la humanidad. Se presenta principalmente, tal cual lo mostró Richard, en algunos sitios del Paleolítico o principalmente en sitios del Paleolítico superior europeo. En lugares donde hubo una convivencia entre fauna, y depredadores por miles de años. No es de esperar que haya una selectividad tal, sobre todo si nos escribimos al modelo de un colega argentino, a Luis Borrero, en aquellos que recién están explorando un territorio, que sería la actitud que tuvieron los primeros americanos. Bueno, y por último pasemos a las marcas. El nivel de certeza de la cronología de las marcas es muy alto, porque las marcas están hechas sobre los propios huesos y los propios huesos fueron los que fueron datados. El nivel de asociación de las marcas también es alto, porque están, bien como se mencionaba, sobre los propios huesos. El nivel de certeza de autoría humana de esas marcas es alto a medio, y después vamos a decir por qué. Siguiente. Bueno, no me voy a extender mucho más sobre esto, lo único ya está mencionado, lo único que voy a decir es que estamos frente a lo que podemos caracterizar como una cronología robusta. No podemos aseverar que el sitio, mejor dicho, podemos aseverar con alto grado de probabilidad, muy alto grado de probabilidad, que el sitio vizcaíno tiene una edad entre 27 a 30.000 años, carbono 14. Particularmente los elementos que se dataron, los restos óseos y 2 fragmentos de madera. En eso estuvimos bastante involucrados porque una cuota parte de las dataciones fue realizada en el laboratorio de Montevideo, en el laboratorio de carbono 14 de Facultad de Química. Siguiente. Nos centramos ahora en aquella prueba que tenía para nosotros mayor peso para sustentar la asociación entre los restos óseos y los humanos en el sitio vizcaíno, en las marcas de procesamiento o en las marcas de carnicería. Y nos preguntamos cómo se llega a determinar. Como decía Richard, las marcas de carnicería, de procesamiento humano, se reconocen porque tienen un conjunto de características, desde su ubicación a características morfológicas y métricas. Bueno, ¿cómo llegamos a determinar que esas son las marcas, las características que nos permiten identificar las marcas humanas? Por el método comparativo y por el método experimental. Siguiente. Por el método... Disculpa, una para atrás. Por el método comparativo es analizando conjuntos de huesos que proceden de sitios arqueológicos y que tienen estas marcas, y viendo qué tienen de particular estas marcas que proceden de los sitios arqueológicos. Por el método experimental es reproduciendo el comportamiento de carnicero que tuvo un cazador en la prehistoria y viendo qué rasgos presentan peculiares esas marcas que producimos al momento que con una herramienta de piedra, por ejemplo, prendemos la carne del hueso. Siguiente. Pero el método comparativo y el método experimental también, paradójicamente, me vuelvo para atrás, el método comparativo y el método experimental también se basan, al igual que se basaban los recentistas, en la inducción.
porque es a partir de un número limitado de observaciones o de replicaciones que se llega a la generalización. No quita que de repente haya un agente mañana que aparezca que produzca las mismas características que las marcas que tienen las marcas que producen los seres humanos en la carnicería. ¿Me explico? Bueno. Y entonces, al fin y al cabo, aquella ventaja, en este caso, que tenían los remontistas frente a los recentistas, ya que no se basaban en inducción, queda empatada, ya que al fin y al cabo, de alguna manera, las evidencias del sitio vizcaíno también están basadas en la inducción. Siguiente. Hay algunas características del conjunto del sitio vizcaíno, voy a corregir alguna cuestión por ahí que me hicieron observar que está mal, que son muy peculiares. La primera es que las marcas que manifiestan los atributos que permiten asignar su autoridad a seres humanos son un número no menor dentro de un conjunto mucho mayor de marcas de admitido origen natural. Esto llama la atención. La confluencia de las dos situaciones, de los dos fenómenos, es una cosa que llama la atención. También hay muchas marcas por pieza. Las marcas de origen antrópico sobre restos óseos en general son escasas. Y lo último que se menciona ahí, que hay muchas piezas con marcas, la proporción de piezas óseas que presentan marcas de origen humano en conjuntos arqueofaunísticos es muy baja. Es verdad, pero por lo que me hicieron ver, también la proporción del sitio vizcaíno para los especímenes que han sido identificados está en ese entorno. Por lo cual, la tercera observación no sería totalmente válida. Siguiente. Vamos ya a terminar la exposición y el razonamiento. Ha sido muy común que los detractores de los remotistas utilizaran como argumento la no existencia de otros sitios tempranos para admitir la presencia de un sitio temprano. ¿Cómo va a haber un sitio de 30.000 años si en América no hay otros sitios de 30.000 años? Por lo menos por la mayoría de los arqueólogos admitidos. Ese es un argumento que desde nuestro juicio no es válido, porque se basa en una prueba negativa. La ausencia de evidencias no es evidencia de ausencia. Quizás lo que esté pasando es que no se han encontrado otros sitios tempranos. Bueno, y por último, un poco la conclusión, es desde nuestra perspectiva, observando lo que son las evidencias, no lo que creemos, las evidencias y la evaluación de las evidencias, es preferible que mantengamos como verosímil la asociación entre megafauna y seres humanos en una edad tan temprana como 30.000 años para el sitio vizcaíno, que lo condenemos. No quiero decir con esto es que estoy de acuerdo en la verdad de la afirmación. Quiero decir con esto que, desde nuestra perspectiva, es la mejor posición metodológica como para poder continuar avanzando en el conocimiento del ser humano. No agotar la discusión en la cronología, ni tampoco agotar la discusión y cerrar las puertas. Continuemos, tomemos esto para algunos como una verdad o con alta verosimilitud, para otros como una hipótesis con un fuerte componente metodológico, y dejemos que la investigación, el acúmulo de nuevas pruebas, pueda discernir, pueda discriminar, pueda resolver la pugna de si estamos frente a un sitio temprano o no. Siguiente. No quería en este momento, en este día particular, no traer a colación la figura de Mandela. No me fue fácil, pero por ahí encontré una parte de un diálogo que recordaba de la película de Invictus, donde un miembro de seguridad de Mandela me dice: el rugby es un deporte de rufianes jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugados por rufianes. La ciencia no es ni rugby ni fútbol. La ciencia es el juego riguroso y sistemático de hacer que una proposición posible pase a ser probable. La meta, el gol, es producir conocimiento objetivo o mejores formas de producir conocimiento objetivo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como toda investigación
científica y en general, como todo en la vida, hay controversias. Entonces, bueno, como es posición permanente del MAPI, nosotros queremos que estén las distintas voces que hay sobre estos temas presentes. Así que le hemos pedido a los doctores Antonio Lezama y Rafael Suárez que nos acompañen. Le vamos a pedir al doctor Lezama que comience con los que no están de acuerdo con alguna de las cosas seguramente que se han dicho en esta tarde. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y felicito al MAPI por esta iniciativa que nos permite dialogar sobre temas tan particulares y tan ajenos a nuestro cotidiano. Primero quisiera empezar por felicitar al equipo de Richard Fariña por el trabajo realizado, porque todos los que estamos acá sabemos que es muy difícil el proponerse, emprender y, bueno, culminarlo, porque supongo que es un trabajo para muchos años por delante, una investigación de esta naturaleza. Desviar un arroyo, recuperar miles de piezas óseas, conservarlas, analizarlas, hacer un equipo interdisciplinario. Me parece que todos esos elementos por sí solos ya dan para resaltar el trabajo realizado. Paso ahora, digamos, después de haberles pasado la mano, como se dice vulgarmente, a la parte, digamos, más polémica. En realidad yo aclaro, se lo aclaré a los organizadores desde el principio, que estoy aquí en mi calidad de viejo profesor de prehistoria americana, que durante 2 décadas tuve que encargarme de este tema en la Facultad de Humanidades, y no podía dejar, me fui incapaz de dejar de hacer un comentario sobre lo que estaba viendo en relación a lo que ya hace algunos años manejaba como evidencia empírica sobre el problema del poblamiento de América. Y bueno, mis observaciones van a ir en ese sentido. Pero les diría que casi los propios autores me han quitado la necesidad de argumentar en la parte más técnica o profunda, porque como bien lo acaba de decir Roberto, en realidad la evidencia en la cual se basan para probar la relación hombre-megafauna en el sitio de Vizcaíno con 30.000 años de antigüedad es una evidencia muy débil, es una probabilidad cierta, es decir, da para formular la hipótesis de que ahí puede haber habido hombre y megafauna, pero si esa es la prueba de la existencia del hombre hace 30.000 años, tiene todas las debilidades que muy metódicamente describió recién Roberto. Entonces, para mí, lo que está en juego es que la presencia del hombre en América siempre ha sido un tema de debate, ha sido un tema ideologizado, ha sido un tema en el cual los americanos tenemos, y los no americanos tenemos dificultades para verlo con la objetividad que también el propio Roberto y Richard planteaban. Como que América es un campo donde siempre lo extraordinario puede suceder, donde pueden haber situaciones más o menos inverosímiles y que tengan explicaciones que salen del comportamiento común. Y les digo esto porque si hubo hombre hace 30.000 años en el Vizcaíno, en un tema y en una actividad que lleva más de 100 años de desarrollo sistemático en las dos Américas, se hubiese encontrado el hombre de 29, 28, 27, 26 y menos años en distintos lados. El hombre no es un animal discreto, es un animal que se impone fuertemente sobre la superficie de la Tierra, que marca su presencia en forma determinante. Y la marca, en primer lugar, con un elemento notorio y notable, que son sus propios restos. Y no hay en América restos humanos más antiguos de 11, 12.000 o 13.000 años, según las cronologías o las discusiones que puedan manejar. Entonces, ¿qué pasa con todos esos hombres? Porque este no es el primer caso, el del Vizcaíno, el de Monteverde, el de Pedra Furada en Brasil, el de Toca de Esperanza en Brasil, el de Calico en Norteamérica, que tienen decenas o centenares de miles de años supuesta presencia. Son hombres que eran inmortales, que no dejaban restos, que no se les caían los dientes de leche, que no había... Es cierto, lo que no se ha encontrado puede encontrarse en cualquier momento, pero son muchos años buscando y es una evidencia que no aparece. Lo mismo pasa con los artefactos. Cuando hablamos de
objetos hechos por el hombre, hechos con arte, como diría la palabra artefactos, bueno, estos son una prueba contundente. En base a ellos comenzó a construirse todo el concepto de prehistoria, porque las famosas hachas de mano del Paleolítico inferior del Viejo Mundo, bueno, eran un objeto que realmente era muy, muy difícil de entenderlo como un objeto natural. Acá tampoco tenemos ese tipo de evidencia. No me refiero al vizcaíno, sino a América en su conjunto. Entonces, si me permiten, para finalizar mi observación, que en definitiva resulta, ¿cómo les puedo decir?, demasiado aventurado, es decir, plantear como hipótesis la presencia del hombre en América en base a unos rastros que podrían ser humanos, pero que no podrían ser humanos, como bien nos dijo recién Roberto Braco. La experimentación que nos lleva a probar esa situación, o la comparación que nos lleva a probar esa situación, es muy limitada. Es imposible replicar lo que le puede haber pasado a un hueso durante 30.000 años y, por lo tanto, decir no hubo ninguna causa natural que llevara a eso. Hasta hace pocos días no habían vientos de 345 kilómetros por hora en la superficie de la Tierra, y ahora sabemos desgraciadamente que sí existe. Entonces, hablar en nombre de la naturaleza y decir esto solo lo puede haber hecho el hombre es algo bastante audaz. Me gustaría mostrarles simplemente algunas fotos que estuve bichando ahora en internet para ver qué había de nuevo en el tema, para que se entienda un poco cómo yo veo este proceso. Este mapa les muestra el origen del hombre en África, del hombre como especie, y su difusión por el resto del mundo, es decir, lo que es la colonización que estamos hablando ahora y cómo el hombre finalmente llega a América. Si vemos la siguiente, bueno, esta colonización no se hizo saltando a un espacio vacío, sino que se hizo ocupando tierras, una frontera que estaba siempre por delante. Si volvemos a la anterior, esta es la imagen que tenemos del mundo con el estrecho de Bering abierto acá y la necesidad de navegar. Si pasamos a la siguiente, en realidad todo esto era el mismo viejo mundo. Es decir, no hay un descubrimiento del nuevo mundo, sino que el nuevo mundo en aquel momento era uno solo con el viejo mundo. Y bueno, esos hombres vinieron para acá. Si vemos la siguiente, bueno, esta es la perspectiva que deberíamos tener desde América de la llegada de estos hombres. Y aquí lo que les quiero decir es que hay un conjunto de hechos que hasta ahora nos marcan en ese sentido y que van contra esa posibilidad de lo extraordinario que les decía que los americanos buscamos tan desesperadamente, y es que el proceso de colonización de las estepas siberianas, las evidencias que se conocen hasta ahora, o siempre puede aparecer lo que no se conoce, es un proceso bastante pautado, marcado y lento. Es decir, no hay en esta zona de acá, en el punto anterior al pasaje al Nuevo Mundo, no hay fechados más antiguos de 14, 15.000 años. Entonces, es muy difícil que pueda haber restos humanos en Sudamérica con 30.000 años, siempre y cuando no manejemos hipótesis, otra vez reitero, en el plano de lo extraordinario. ¿Sí? Todo puede suceder. El hombre es capaz de cualquier aventura y de cualquier cosa. Se puede agarrar de una rama y atravesar el océano, pero es difícil que lleguen hasta acá. Y para pasar por este filtro, digamos así, vemos la siguiente. Bueno, acá tenemos otra perspectiva que se ve el continente a lo largo. Piensen que allí donde está el número 4, 5, 6, por acá alrededor del lago Baikal, ahí tenemos fechados que andan por los 20.000 años y que hay una distancia casi comparable a todo el continente el norteamericano para llegar hasta el extremo de Siberia. Bien, para pasar por acá precisamos... Siguiente. Falta una en el medio, me parece. A ver, capaz que está más abajo. Esto, quería mostrar. Precisamos este tipo de humanidad, porque no se pasa impunemente por arriba de los 60 grados de latitud norte, donde las condiciones de sobrevida son extremas y que seguramente esas dificultades expliquen la lentitud de ese proceso de colonización. Entonces, para tener este tipo de equipamiento hay que tener un determinado tipo de sociedad que lo acompañe, que lo sustente, que lo sostenga. Hay que tener la tecnología adecuada, la que estabas mostrando antes, que era un conjunto de agujas de hueso.
si está antes o después, ahora dónde quedó. Esto. Hasta que no se inventa la aguja de hueso, no se puede coser ropa más o menos impermeable al viento y al agua y atravesar esas zonas. La siguiente, para poder hacer agujas hay que tener artefactos de piedra que permitan tallar esas agujas. Todo eso es un paquete tecnológico, biológico, etcétera, que explica por qué el hombre salió de las sabanas africanas y puede atravesar la llamada beringia que ustedes veían antes. Entonces, les digo, la realidad que tenemos con los elementos que están hoy en día a la vista es esta. Hay referencias relativamente recientes en el tiempo, antes de que se produzca ese episodio, que también vuelvo a sumarme a las palabras de Roberto, extraordinario, de que el hombre da vuelta el codo, si volvemos a alguna de las anteriores. Piensen en esa humanidad que tuvo que pasar acá por entre los casquetes polares y que se va encontrando cada vez más con el trópico para abajo. Es una situación realmente muy desafiante que encontró el hombre en ese momento, porque todo aquello que había sido hasta ahora una cadena de mayor tecnología, mayores lazos sociales, etcétera, etcétera, pasamos para acá y se vuelve al revés. Bueno, pero ya nos vamos del tema muy lejos. Entonces vuelvo a finalizar con lo que decía hace un rato. Esta gente que vivió acá hace 300.000 años, 90.000 años, 30.000 años, 29.000 años, etcétera, como decían, como se han mencionado en distintos casos, no dejó descendencia, no dejó sus huesos, no dejó sus artefactos. ¿Cómo podemos entender ese vacío en un campo que está, le digo, investigado hace mucho tiempo? Personalmente no tengo ningún problema en aceptar, como se dice tantas veces, que un miserable hecho tire por abajo una hermosa teoría. Pero bueno, el hecho tiene que aparecer, no la probabilidad del hecho. Bien, eso serían mis objeciones en términos generales. Me faltó una, que es más una pregunta que una objeción, pero no apareció en el comentario de Roberto, y es que ustedes tienen un rango además de 3.000 años de supuesta ocupación de ese sitio. En 3.000 años, mantener una población humana 3.000 años en torno a un sitio y que los vestigios tengan esa densidad también resulta bastante poco entendible. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Rafael Suárez, que creo que va a seguir más o menos por el mismo camino, por lo menos por lo que públicamente ha manifestado hasta ahora. Así que bueno, gracias, doctor, por estar presente. Bueno, gracias al MAPI por habernos convocado en esta ocasión. También hacer eco de las palabras de Lezama en relación a la investigación. Es difícil lograr llevar adelante una investigación sostenida, por eso alentamos al equipo de Richard a que continúe con sus trabajos para poder demostrar lo que está proponiendo ahora, ¿no? Pero mis comentarios pasan sobre todo en primer lugar, por los aspectos formales de lo que es la publicación, en primer lugar, por empezar por algún lado. Esta es la primera vez en la historia de la arqueología americana o de la prehistoria del poblamiento de América que un paleontólogo va como primer autor en un tema tan sensible como este. ¿Está bien? Es sí, pero dentro de la comunidad, si yo soy cirujano plástico y presento un paper de una cirugía cardíaca, voy a estar un poco desacreditado, lamentablemente. O sea, hay especialistas en cada rama. La prehistoria del poblamiento de América se basa sobre todo en hechos arqueológicos. ¿Qué es lo importante acá? Lo arqueológico, no la fauna, no la megafauna, que es lo que se está proponiendo
que el hombre llegó a América hace 30.000 años. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que el hombre debe haber llegado hace 40, quizás más, miles de años, pero lo que no veo en esta investigación es evidencia que permita aportar datos sólidos en ese sentido, ¿verdad? Y es lo que digo, es la primera vez haciendo la historia de lo que es el poblamiento, la investigación en relación al poblamiento de América, que un paleontólogo va como primer autor en un trabajo de estas características. Bien, son decisiones y tampoco creo que vale poner a 2 arqueólogos o 3 o 4 para tratar de justificar algún otro aspecto que queda bastante endeble dentro de la problemática, como es, por ejemplo, el tema de las marcas en los huesos. Las marcas en los artefactos, en los huesos, fueron provocadas por artefactos. Existe dentro de la arqueología una especialidad que es justamente el estudio de las marcas de los huesos. O sea, si yo veo una marca, pero no soy especialista, no tengo la capacidad de darme cuenta de que esa marca es hecha por el hombre o por la arena o por un clasto anguloso, como dicen que hay ahí, que pueda haber tocado al hueso y haber generado la marca, también, o sea, no veo ninguno de los autores que va en el trabajo es especialista en marcas, ¿está bien? No es una condición sine qua non, ¿verdad? O sea, pero te da un poco más de peso, te da un poco más de... y que me digas, no, pero la vio un paleontólogo, no sé quién, en el 2001 y dijo que era, bueno, está bien, dijo que era, pero no firmó el trabajo, no fue como autor, ¿verdad? O sea, es uno de los problemas que me parece que tiene. O sea, es lo que decía, o sea, si yo soy cirujano del corazón, cirujano cardíaco, y viene un cirujano, neurocirujano, me dice, che, ¿me operás acá? Le voy a decir, no te voy a operar porque no tengo condiciones para hacer esa operación. No sé si se capta la idea. Ese es uno de los principales problemas que veo. También hay un problema en relación al contexto de la investigación. O sea, estamos en el medio del cauce de un arroyo. O sea, creo que es el peor lugar para hacer una excavación arqueológica, donde las condiciones de arrastre, de movimiento, de flujos de barro, de corriente, generan una mezcla importante de artefactos, de huesos, de líticos, etcétera, ¿verdad? Pero el principal error que tiene la investigación, me parece a mí, es cuando un serio y grueso error metodológico, es cuando se dice en el trabajo que, a pesar que durante el trabajo de campo no se hicieron esfuerzos sistemáticos para recolectar el material lítico, estoy traduciendo el texto, y solo una parte del sitio ha sido exhaustivamente excavada. Eso es un grueso error metodológico. O sea, ¿cómo no vas a recolectar el material lítico? No se hicieron esfuerzos para recolectar del conjunto, o sea, el conjunto que ustedes presentan de huesos está conformado también por el lítico, sea cantos rodados, sea bloques, sea lo que sea. O sea, para pegarle quizás a ese cráneo que ustedes ven, le pueden haber tirado una piedra y se lo pueden haber partido, pero es necesario que se recolecten todos los artefactos dentro del contexto que estoy investigando. O sea, si no, es como que venga y diga, bueno, yo soy especialista en partes anatómicas, yo que sé, en mecánica de los animales, y bueno, recolecto solo los fémurs y los peronés. Las mandíbulas, los cráneos no me importan, los dejamos ahí. Otro problema que veo es ese, o sea que la parte del material lítico está ya lo último del trabajo, o sea, es como bloques muy cementados dentro de lo que puede llegar a ser un conjunto de la investigación. Después, a ver, otra anotación que tengo acá, ya no existe más la discusión en cuanto a remontistas y renacentistas. O sea, esa discusión ya está pasada. O sea, nadie más cree que Clovis fueron los primeros. Ya se están hablando de sitios de 23.000, 25.000 años antes del presente. Ese es otro de los aspectos que yo no entiendo. ¿Cómo mediáticamente se puede salir a decir que se está doblando la prehistoria americana? Hay un desconocimiento de lo que es el poblamiento de América muy importante, porque
los humanos, hay sitios como Cactus Hill, como acá los tengo anotados, Cactus Hill, Milles Point, Sin Mar, sitios que tienen 23.500, 24.000 años antes del presente. O sea, son argumentos que lo favorecen a ustedes para decir, no, mire, acá hay sitios de 24.000 años. Está un poquito más cerca, no son 15.000 años, son 6.000 años los que podrías estar atendiendo. Entonces, claro, pero la señora María, Pepe, que están mirando el informativo, mirando Buen Día Uruguay, no saben cuánto tiene la prehistoria de América y se creen, se toman la pastilla, ¿verdad? Se creen lo que le están diciendo, pero cuando los que estamos en el tema, medianamente en el tema, que hicimos algún aporte en lo que es la investigación en Uruguay, vemos eso, nos causa verdadero estupor y no podemos creer cuál es el objetivo de esa exposición mediática y de ese tipo reality, como digo, que se estaba haciendo en lo que es en el tema de esta investigación. Por otro lado, hay varias enseñanzas que nos dejan de cómo un paleontólogo se puede equivocar cuando entra en aspectos arqueológicos. Una de ellas es la de el famoso Louis Leakey, el gran Louis Leakey, llegado triunfante en el año 1972 de los descubrimientos en la garganta de Olduvai. ¿Qué hizo? Lo llamó Ruth Simpson, un investigador que trabajaba en el sitio Calico, para que viera los artefactos de él. Ahí tenía unos artefactos en el sitio de Calico, en Mojave, en el desierto de California, y Louis Leakey venía triunfante, dijo, sí, estos son artefactos líticos, el sitio es un sitio arqueológico. Grave error, vino la comunidad científica, vinieron los arqueólogos y dijeron, no, lamentablemente esto tiene serios problemas en cuanto a los artefactos que ellos veían como artefactos, en realidad eran geofactos, o sea, que hayan bulbos, que hayan negativos, no quiere decir que todas las piezas sean productos de la mano humana, sino que hay agentes naturales que pueden causar estos problemas. Y bueno, el otro problema es el de la tafonomía, o sea, no hay ese... Mostrabas como importante lo de la tafonomía, pero ¿qué tafonomía me pueden hablar si dejan de recolectar o no se hacen esfuerzos sistemáticos por recolectar el material lítico? Es como que se ponen la soga al cuello, ¿verdad? O sea, se tiran y bueno, y queda bastante, me parece que quedan como en Orsay en ese tema. O sea, si vos querés probar que hay evidencia humana, lo que tenés que hacer, tratar de recolectar todo, no solo lo que a mí me parece que tiene golpes, sino los cantos rodados, los bloques, todo se recolecta y se lo procesa. Lo que me llamó la atención fue esa cita, que no se hicieron esfuerzos por recuperar los artefactos líticos. Bueno, por otro lado, el tema acá de que las marcas también analizadas a través de un experimento, o sea, hay que desarrollar un programa experimental, no es solo decir, bueno, voy a hacer un experimento, trae acá el coso, voy a cortar, o sea, hay todo una línea, un programa de experimentación que se hace para ver, bueno, una pregunta que puedo hacer también, ¿qué porcentaje de las marcas son naturales? ¿Hay marcas naturales en los huesos? ¿Existen marcas naturales? ¿No existen? Eso no se ve, o sea, ¿existen marcas naturales? Leí, sí. Pero el porcentaje es mínimo, por eso es mínimo, es el 5%, ¿cómo no? Claro, es mínimo. Entonces, eso lo que hace es que la evidencia que ustedes intentan presentar es débil, no es sólida, o sea, y justamente en este tema que están tratando de generar un fuerte impacto, deberían tratar justamente de presentar unos datos un poquito más sólidos, ¿verdad? Un poquito más confiables, por decir de alguna manera. El propio Borrero, al que citaron también en el artículo que en la prensa salió diciendo que tenía serios problemas del sitio. O sea, hay
hay serios problemas que desde mi punto de vista no es un sitio arqueológico y no vale la pena tampoco con decir, bueno, puede ser un sitio arqueológico, vamos a mantenerlo como un sitio arqueológico para luego decir no es. No, juntemos evidencia de que es un sitio para poder de esa forma justificar que el hombre estuvo en Uruguay hace 30.000 años. Lo digo en una buena, o sea, no es para debatir, para discutir, pero no para que lo tomen a mal, sino para que puedan ver otras alternativas, ¿verdad?, de cómo llevar adelante una investigación. Y bueno, esos son mis comentarios. Bueno, creo que el objetivo de que hubiera distintas opiniones lo estamos logrando. Pero como no queríamos quedarnos solamente con las opiniones de arqueólogos y paleontólogos, convocamos a Agustín Courtoisí, que a esta altura del partido se ha transformado en el filósofo de cabecera del MAPI. Además, desde hace unos meses integrar la Fundación MAPI. Así que, bueno, Agustín, muchísimas gracias porque siempre te llamo a último momento y te hago trabajar mucho. Así que, bueno, te escuchamos. Bueno, el lugar desde el cual voy a hablar es naturalmente el de un profesor de filosofía que a veces logra escribir en los diarios, lo cual no me transforma en un periodista precisamente. Es posible que en los medios donde escribo, no solamente mis lectores, sino yo mismo, si me propone una múltiple opción donde aparezcan expresiones tales como Australopithecus afarensis y Lucy, voy a decir, esa la sé. Lucy es un tema de Sgt. Pepper, de los Beatles. Y si me hablan de la Eva mitocondriales, probablemente diga sí, seguramente es un grupo de rock feminista. De manera que hay un primer lugar del cual hablar y es confesar la ignorancia. Pero en realidad no es solamente el tema comunicacional, supongo yo, el que ha hecho que me invitaran aquí. En algún momento pensé si no era la manera de hacerme responsable de algo, porque el periodismo es el que infla, distorsiona, pone ruido en la línea y yo voy a tratar de hacer todo lo contrario, después de escuchar todo lo que escuché esta tarde, ¿no? Pero en realidad creo que lo que está en un plano más profundo es el provenir de la filosofía, el estar desde hace años interesado por la filosofía de la ciencia, por la epistemología. Tal vez nada de lo que tenga que decir esta tarde sea muy diferente de lo que dije en un coloquio la semana pasada en Paysandú, en un coloquio los desafíos de la educación científica, que fue un coloquio muy lindo porque fue un coloquio transversal, había gente de muy diferentes disciplinas. Y allí presenté una ponencia titulada Apropiación ciudadana de la ciencia, condiciones de su posibilidad. Así que yo los remito a ese trabajo que espero que circule pronto, ya el libro está publicado. Las razones filosóficas tienen que ver con algo que ya hemos dicho en otras oportunidades. La objetividad de la ciencia, por fortuna, no depende de la objetividad de cada científico como individuo. Cada científico como individuo es hincha de un club de fútbol, desea fama y reconocimiento, tal vez no tenga, desde el punto de vista ético, todas las cosas que uno esperaría de un científico, o tal vez sí, pero la objetividad de los conocimientos de la ciencia no están en función de la objetividad de cada científico considerado en forma individual, sino de la tarea de crítica mutua, de la tarea de las comunidades científicas. Es decir, la objetividad de la ciencia es una suerte de intersubjetividad en el contexto donde hablan los que se supone que saben de cada tema. En el caso que nos ocupa hoy, los hallazgos del arroyo del Vizcaíno, creo que hay una problemática añadida, y es que aquí no estamos discutiendo una cuestión de matemáticas o una cuestión de cosmología contemporánea, donde las comunidades científicas son de suma especialidad. Aquí hay un carácter de transversalidad que complica las cosas, lo cual obliga a varias miradas, obliga a las varias miradas que intentó dar el trabajo esta primera publicación de Fariña y sus colaboradores, pero también obliga a esta otra mirada, a traer a alguien que cada tanto escribe en los diarios sobre filosofía o sobre epistemología y que proviene de un ámbito disciplinario donde estas cuestiones no nos son del todo ajenas. Es decir, así como cito a Popper, también podría citar a Paul Feyerabend. Paul Feyerabend tenía dos argumentos fantásticos en un libro que se llama La ciencia en una sociedad libre. El primer argumento yo lo llamo el argumento de los magistrados o de los abogados. Él decía que
En cualquier democracia contemporánea, cuando hay un juicio, por supuesto se pide el juicio experto y se piden varias opiniones, pero en definitiva los que deciden son los magistrados o incluso un jurado compuesto por personas que no son especializadas. Ese argumento a mí me impresionó, tiene sus debilidades, pero pasemos al segundo argumento. El segundo argumento de Feyerabend sostenía que, ¿por qué si cuando nosotros en nuestra vida de todos los días terminamos conociendo a quienes son mejores como mecánicos de automóviles, terminamos eligiendo a los sanitarios que nos conviene llamar a nuestra casa, ¿por qué no hacer lo mismo con las distintas especialidades científicas? Es decir, intentar cotejar explicaciones, porque tampoco es un mundo de verdades reveladas donde el argumento de autoridad valga todo el tiempo. Yo digo entonces que la responsabilidad comunicacional la comprendo y va a ser muy importante evitar que esto se convierta en un reality show. Yo creo que es muy importante las cautelas. Creo que hasta ahora yo he percibido cautela, no he percibido reality, pero me parece muy bien la preocupación. Yo la comparto. Y además, como voy a ser el que voy a salir de aquí a escribir textos y de pronto aparecen publicados en medios masivos, vaya responsabilidad si yo tengo de tratar de entender esto, ¿no? Pero creo que en el fondo lo que hay es una cuestión de sentido común. Ya no es comunicacional porque yo escriba en medios de comunicación masivos, ni tampoco es estrictamente filosófica por el hecho de que yo provenga de este ámbito y me haya interesado en particular la historia y la filosofía de la ciencia. Creo que aquí lo relevante es de sentido común. Es decir, si tenemos como norte esta concepción popperiana de que la objetividad de la ciencia no depende de cada científico en particular, sino del trabajo de crítica recíproca comunitaria, yo creo que por allí hay una pista que nos obliga a pensar en observaciones cotidianas. En este momento, muchísimas difusiones de distintos niveles, o de niveles masivos, o de niveles más especializados, acerca de temas científicos, están tocando temas que no son precisamente los que ha logrado el consenso de una comunidad determinada. Yo les pido que piensen en lo siguiente: cualquiera que vaya esta noche a su casa y prenda el Discovery Channel, el History Channel o cualquier otro canal de estos con temas de divulgación, se va a encontrar la curiosa y la inquietante insistencia en mostrar la escena de la pantera que derriba, no sé, la cebra. O sea, hay un darwinismo social fomentado de estas imágenes que solamente ven en la evolución los temas de aquello de que el pez grande se come al más chico y no los temas de la cooperación, que el factor cooperación ha sido un factor evolutivo ya señalado del propio Darwin, ¿no? O sea, hay un sutil manejo ideológico ya en la presentación de esas imágenes. Y no les digo nada si nos referimos a esto otro. Yo la verdad que me alegro muchísimo que en Uruguay esté escuchando a los doctores, a los licenciados, debatir sobre si el hombre está aquí hace 10.000, 12.000 años o hace 30.000 o hace 25.000. Si esta charla fuera en algún museo o en alguna institución de Estados Unidos, posiblemente o no se produce la charla, o si se produce va a ser en términos no agradables, porque hay que estarle discutiendo hoy a los creacionistas que quieren enseñar el creacionismo de corte bíblico fundamentalista junto a las teorías de la evolución de origen darwiniano y demás, ¿no? Es decir, yo me alegro que la discusión sea esta y no las que se están dando en otros países. Entonces, desde este punto de vista, les recuerdo también los usos teológicos de la cosmología. Uno no puede poner un programa de divulgación sobre cosmología sin que alguien, científicos incluso de cierta reputación, hablen del Big Bang como algún tipo de argumento de raigambre teológica. Por no decirles para lo que se está votando esta tarde, esta noche en el Parlamento. Los informes de presuntamente científicos de un lado y otro acerca de los usos de la cannabis, hay que decir que el ciudadano de a pie no se siente confortado por la ecuanimidad de las declaraciones. Todos pretenden que hay un paper científico que respalda la propia opinión, pero si el ciudadano común ve que no se puede hablar con demasiada serenidad sobre la cannabis o sobre la minería de cielo abierto o sobre la contaminación presunta o real del río Uruguay, ustedes discúlpennos. Realmente si lo que pasa hoy se sabe hoy, no podemos ponernos muy de acuerdo, imagínense de lo que pasaba hace 30.000 años. Como decíamos en aquel juego infantil de cartas, Desconfío. Entonces,
Yo me propuse simplemente señalar 4 pistas para las personas que no tienen especialidad y que de todas maneras les interesan estos temas porque son realmente desde el punto de vista cultural muy interesantes. La ciencia forma parte de la cultura y no hay que olvidarlo. Y estos 4 temas o estas 4 pistas para aproximarse a esta cuestión, yo las dividiría de esta forma. Yo soy el único de esta mesa que no estoy obligado a cuidarme demasiado, ¿no? Yo creo en el justo medio aristotélico, ¿no? La virtud es algo que está entre 2 excesos. Entre la temeridad y la cobardía está la valentía. Yo puedo ser temerario, en cambio ninguno de los que he hablado puede serlo. Yo espero que sean valientes en el sentido del valor orientado por la prudencia. Como lo fue hace unos años Lezama, si no me equivoco, con un texto sobre la posición de UNESCO sobre el patrimonio tangible en un artículo del CLAE, o sea, la defensa del patrimonio en la era de la globalización, que lo usé durante muchísimos años en mis cursos y me pareció de una extraordinaria valentía, pero no temeridad, en la defensa de algo que no era nada políticamente correcto entonces y creo que no lo sigue siendo ahora. Entonces, de la misma manera que ese tipo de materiales me parecen interesantes, me siguen pareciendo interesantes, yo también veo que la aproximación a estas nuevas polémicas podrían operar de esta forma. Por ejemplo, ustedes saben que hay un argumento que se llama el argumento ad hominem, ¿no? El argumento ad hominem en filosofía, pero también en ciencias y en epistemología, refiere a atacar al hombre, no a lo que el hombre dice o presenta como evidencia. No toda argumentación ad hominem es necesariamente una falacia ad hominem. Se comete la falacia cuando yo rechazo lo que alguien dice por las condiciones en que esa persona lo dice. Por ejemplo, sería una falacia ad hominem decir, bueno, este intento de demostrar pobladores remotos en América Latina, en particular en Uruguay, respondería al deseo inconsciente de una identidad, una primacía, una dignidad mucho más anciana. Bueno, tal vez sí o tal vez no, pero el punto es demostrar si sí o no lo que se ha encontrado. Porque el argumento ad hominem se puede funcionar para el otro lado. Yo estuve viendo un documental de UNESCO que fue grabado hace unos pocos meses, en julio, agosto de este año, y lo subieron a YouTube en septiembre, donde encuentro que Claude Guérin y Éric Boédat, investigadores franceses, declaran que en realidad la fuerza del paradigma hegemónico hace que si en América del Norte no se puede encontrar ningún resto de homínidos o de seres humanos antes de los 12.000 años, entonces de ninguna manera debería encontrarse nada en América del Sur. Entonces, lo que dicen estos investigadores es, en una postura favorable a que hay pobladores muy remotos, mucho más remotos que 12.000 años en estas tierras, en el fondo es una suerte también de argumentación ad hominem, pero al revés. Es decir, los gringos quieren tener, ya que no tuvieron la primacía y venimos todos de África, en América ellos quieren seguir teniendo la primacía por allá arriba. Bueno, señores, no es así. Esto es como otra forma del argumento ad hominem. O sea, yo creo que en las polémicas que se van a venir en estos días, sea en los medios especializados o sea en los medios masivos, creo que habría que intentar poner mucho cuidado en no cometer la confusión del error de la argumentación ad hominem y caer en la falacia ad hominem. Y termino esta primera pista con un ejemplo muy claro. Si una persona tiene que ser testigo de un accidente de auto y está claramente bajo los efectos del consumo de cannabis, bueno, tal vez yo deba rechazar su testimonio, porque ustedes saben que altera el foco de la atención. Tal vez esa persona estaba muy concentrada en la canción que estaba escuchando a través de unos auriculares. Pero sin embargo, si el que declara el carácter, la naturaleza y la cualidad de las experiencias bajo los efectos de la cannabis es Antonio Escotado, caramba, ahí yo creo que debería escucharlo, porque es un especialista en estos temas. Entonces aquí nos movemos entonces en una primera cuestión que hay que tener ciertas precauciones. Una segunda pista, los hallazgos en el contexto regional. Bueno, yo me voy a permitir citar a alguien muy polémico
que sé que es polémico, pero Nide Guidón, la franco-brasilera, ha tenido cierto protagonismo en publicaciones y en documentales respaldados por la UNESCO. ¿Y yo qué quieren que les diga? Sabios doctores tiene la Madre Iglesia y los fervientes devotos no sabemos a quién mirar. Yo, si está UNESCO detrás, me permito por lo menos prestarle atención. En una entrevista que le hizo Yuri Leverato a Guidón en el 2009, le pregunta: doctora, ¿cuál es la mayor antigüedad de los restos óseos humanos encontrados en la región? Guidón: 12.000 años. Esto importa, ¿no? Esto lo dijo en el 2009, 12.000 años. La datación se obtuvo con el método del carbono 14. Sin embargo, le preguntan, en su museo se habla de fechas más antiguas, hasta de 60.000 años. ¿Cómo llegaron a tales resultados? Guidón: en la zona del parque encontramos varios restos de fogatas que se remontan a 60.000 años. Los restos carbonizados de la leña se analizaron con la prueba del carbono 14 en algunos laboratorios de Texas, otros análisis que se hicieron utilizando el método, etcétera, etcétera, etcétera. Leverato le pregunta, según usted, ¿cómo es posible que no se hayan encontrado restos óseos humanos con antigüedad mayor a 12.000 años? La inquietud que planteaba de modo muy pertinente Lezama, ¿cómo es que se encontró algo de hace 30.000, pero no hay de 29.000, 28.000, 27.000? Guidón responde, en esa zona el suelo es ácido y por desgracia no permite la preservación de los restos óseos más antiguos. Pregunta Leverato, leí que algunos arqueólogos estadounidenses sostienen la falsedad de sus descubrimientos. En particular, algunos estudiosos creen que las fogatas que datan de hace 60.000 años fueron naturales, es decir, ocasionadas por rayos. ¿Qué piensa usted de esto? Guidón, las fogatas fueron estudiadas por varios arqueólogos y todos confirmaron que se trataban de fuegos causados y controlados por el hombre, porque estaban situados en zonas pequeñas y delimitadas. Alrededor de estos fuegos se encontró material lítico o bien piedras trabajadas por el hombre. Leverato, según usted, ¿quiénes eran los antiguos habitantes de la zona? Sobre todo, ¿de dónde venían? Bueno, dejo picando esta pregunta y dejo la respuesta de Guidón para el final. ¿De dónde venían?, responde Guidón. Pasemos a la tercera pista, sobre las marcas. Yo ya no tengo tiempo en este momento de desarrollarlo. Yo lo único que puedo hacer es invitar a las personas comunes que desean apropiarse de una manera rigurosa y razonable estas discusiones, recurrir al banco de imágenes del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Mar del Plata, huesos modificados de origen arqueológico, y allí van a encontrar una enorme cantidad de fotos que pueden comparar con las fotografías del trabajo de Fariña y colaboradores. Ahí van a aprender en muy pocos minutos, mediante imágenes, la diferencia de un hueso atacado por roedores o marcas de patologías del animal respecto de lo que podrían ser marcas de instrumentos humanos. Respecto del tamaño de las herramientas, yo he escuchado y creo que ha habido mucha razonabilidad en ello, el pequeño tamaño de alguna pieza encontrada, de alguna herramienta encontrada, y la pretensión de que con esas piezas se había, no sé si enfrentado o de alguna manera utilizado como alimento animales de la megafauna. Lo que he encontrado de modo muy interesante es, en 1994, Kathy Schick y Nicholas Todd de la Universidad de Indiana y Rick Potts del Smithsoniano explicaron que algunos de los homínidos posiblemente eran carroñeros. Entonces, lo que ellos necesitaban era llevarse aquellos restos que habían encontrado, seguramente un animal recién muerto, hacia un lugar donde pudieran trabajarlo, trozarlo, sin las amenazas de las miradas o el olfato de depredadores más poderosos que ellos. Entonces lo que hacían como carroñeros era cortar con pequeñas lascas aquellas inmensas cantidades de carne. Esto por esas fechas aproximadamente, estos científicos fueron entrevistados en un programa de la BBC, Ape Man, y creo que eso está disponible también en algún lugar de internet. Paso al último punto y voy a ahorrar algunas otras cosas. Si había gente por acá, ¿por dónde vino? ¿Gente o prehumanos o parahumanos? Eso no hay que hacer cuestión ahora. Respondía Guidón en la entrevista con Leverato. ¿Quiénes eran?, le pregunta a los antiguos habitantes de la zona. ¿De dónde venían? Responde Guidón. Eran hombres sapiens arcaicos y venían directamente de África.
No se trata de descartar la teoría de la migración humana a través de Bering o Beringia de hace unos 14.000 años, sino de complementarla con otras teorías. Es impensable que el continente americano, con una extensión de miles de kilómetros de norte a sur, haya sido colonizado solo por el norte. En mi opinión, el Homo sapiens salió de África hace 130 milenios. Como es sabido, el continente antiguo ya había sido colonizado por el Homo erectus, pero el sapiens lo suplantó y se dispersó por todo el planeta. Algunos de ellos se dirigieron hacia Asia y Europa, mientras otros, probablemente pescadores, fueron arrastrados por las corrientes y llegaron a Sudamérica, empujados por los vientos alisios. Materiales de corte mucho más académico en Internet, Guidón explica las razones del clima que hacían que la gente, los africanos, buscaran alimentos en el mar y cómo el azar pudo terminar con ellos en algún lugar de Brasil. Leverato, concluyo con esto. ¿Está su tesis apoyada en estudios de antropología somática o morfológica? Responde Guidón, sí, efectivamente. Los investigadores Walter Neves y Danilo Bernardo de la Universidad de San Pablo, Departamento de Genética y Biología Evolutiva, efectuaron análisis morfológicos de los cráneos encontrados en la zona de la Serra da Capibara y llegaron a la conclusión de que pertenecían al tipo humano australoide negroide y no al tipo humano asiático. Se trataba de sapiens arcaicos cuyas características somáticas no estaban aún del todo especializadas. Para finalizar, yo solamente estoy echando más leña al fuego de esta polémica. Lo que intento decir es un llamado a pensar que de estas polémicas, por duras que sean, por ásperas que sean, de estas polémicas es que se construye la ciencia rigurosa y no la ciencia utilizada ideológicamente, como tenemos todos los días oportunidad de comprobar en los medios masivos. Termino con una reflexión, y lo digo para todos, a los que tienen la cautela de mirar razonablemente prudentes a estos hallazgos, y a los que están teniendo la cautela de haber protagonizado los hallazgos, pero hasta donde yo he podido escuchar en los medios masivos, no han convertido esto en un reality show ni tampoco en un show. Intenten, por ejemplo, conocer la entrevista que 2030 a través de Mundo Canalda le hizo a la gente de Fariña mismo, y creo que a mí me decepcionó por lo cuidadoso que fue. Yo hubiera esperado algo más fuerte, pero bueno, de cautelas va la cosa y me parece muy bien. Recientemente, en un librito que les recomiendo que lean, Historia Universal de la Infamia Científica, que es una historia de los grandes fraudes de la historia de la ciencia, de Matías Alinovi, de ediciones del siglo XXI, se hace la reconstrucción más completa que yo conozca del fraude del hombre de Piltdown. Y todo lo que se conoce últimamente no es solamente que estaba en este fraude un Charles Dobson o Arthur Woodward, sino el mismísimo Teilhard de Chardin, el célebre sabio jesuita, autor del Fenómeno Humano, que fue el primero en conciliar la teoría de la evolución con la religión católica. A través de textos de Stephen Jay Gould y otros, Alinovi deja caer sombras sobre Teilhard de Chardin porque participó en Piltdown, en aquel foso donde habían sido plantados todos aquellos restos óseos. Pero hay algo más. Se dice que el famoso Perito Moreno de la Argentina fue el que proporcionó los cráneos del fraude. Tal vez no fue partícipe del fraude, pero sí el que aportó cráneos de onas fueguinos, y entonces la historia empieza a ser mucho más complicada de lo que creíamos los que nos enteramos del tema del fraude de Piltdown hace ya unas décadas. Hay mucho más sobre esto. Entonces le pido a todos los que toman las cautelas, frente a la opinión pública, desde luego, frente a periodistas, y ojo que acá hay uno, que además para peor es profesor de filosofía, cautela y prudencia y explicación. Pero si a Teilhard de Chardin le siguen diciendo cosas, ustedes tengan ánimo en buscar la verdad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 5. La verdad que, como dije al principio, es un placer y un honor tenerlos aquí debatiendo y bueno, y cumpliendo con este objetivo que tenemos en el MAPI, que no es transmitir ninguna verdad
revelada ni ninguna cuestión así como cerrada, sino por el contrario generar discusiones, preguntas y debates. Como les había dicho al principio, ahora les damos 3 minutos a cada uno en el orden, si quieren, que hablaron al comienzo, para que puedan debatir y comentar lo que se habló. Y comenzamos por el doctor Fariña, que está allí preparándose. Supongo que voy a tener que hacer esfuerzo por no caer en la invitación de transformar esto en un reality, porque cuando a uno lo descalifican genéricamente, lo que uno hace y que dice que es un chanta, uno piensa más bien en Tinelli, ¿no?, que en un debate verdaderamente científico. Especialmente estoy convencido, Rafael, que no leíste el artículo. Pero no lo leíste vos, es horrible. Nos está faltando el respeto a los autores y le está faltando el respeto a todas estas personas que vinieron. Es terrible lo que haces. Pero entonces termino acá la parte de reality, porque también me calienta el fuego. Y aquí, ¿no? Ay, perdón. Ya venimos. Si el primer autor es paleontólogo, es irrelevante. Podría haber sido astronauta, basquetbolista, zapatero. Lo que importa es si se siguió el rigor debido, si se siguió los protocolos exigentes de la ciencia. Eso es lo que importa, eso es lo que yo trato de enseñarle a mis estudiantes, que el principio de autoridad no vale en la ciencia. Y me sorprende, me deja anonadado que eso se defienda de la manera tan enfática como lo hizo Rafael. Verdaderamente es algo de lo que estoy tratando de sustraerme para hablar de esto y me cuesta. ¿Y por qué un paleontólogo estudia marcas? Bueno, un paleontólogo estudia icnofósiles. Se llama icnofósil al resto de la actividad de un organismo. Por ejemplo, si hay huellas de dinosaurio, si se identifican como tales, si tienen forma de huella de dinosaurio, si se parecen al pie de dinosaurio, entonces una huella de dinosaurio, por lo tanto, debe de haber habido un dinosaurio. Lo mismo con esas famosas huellas de la Etoli, allá en Tanzania, que describen la marcha de homínidos. Entonces, una sola, por favor. Entonces yo quiero repasar las evidencias. Yo creo que malinterpretó un poco Antonio las palabras de Roberto, que decía que la evidencia es de medio a alta y él se refería como que es muy débil. Yo quiero repasar las evidencias que tenemos. El origen de la acumulación, el hecho de que estén todos los materiales, todos los elementos allí, los más transportables y los menos, habla de que la influencia fluvial en el desarrollo del yacimiento no debe haber sido importante, y lo mismo es la falta de orientación de los huesos, porque cuando es un curso de agua el que deposita los huesos, entonces los huesos están orientados de cierta manera. Lo mismo las regiones anatómicas halladas, el cociente entre dientes y vértebras, esa parte de la tafonomía que sí hicimos, ¿no?, nos da que no hay sorteo por transporte. La relación entre los elementos axiales, proximales y falanges son parecidos a los de muchos de los yacimientos arqueológicos con presencia humana o de homínidos. Lo mismo, lo que les mostraba de las proporciones anatómicas y su porcentaje del estodon principalmente es parecida a lo de los sitios de caza. El perfil de mortalidad, el lítico, ¿es uno solo? Sí, bueno, es lo que encontramos hasta ahora. Hasta ahora recogimos aquellos huesos que corrían el riesgo, que estaban vulnerables si no los colectábamos. Y ojalá, porque eso es algo que yo quiero decir con todas las letras, estamos abiertos, toda la evidencia está disponible. Vengan a ver todos los que quieran los huesos, vengan a analizarlo con nosotros, hagan todo el esfuerzo que nosotros hicimos y después critiquen, después, no antes. Y asimismo el yacimiento está abierto. Este año, por distintos motivos, los arqueólogos no fueron protagonistas principales de las excavaciones anteriores, en particular por 2 sucesivos quebrantos de salud de la persona que iba a dirigir ese grupo. Decirles que no los atiendo. Después, todas las modificaciones que hay en los huesos,
las marcas grandes, los huesos penetrados, las fracturas perpendiculares y oblicuas, y las marcas, ¿no? Sus características, de las 5 o 6 variables que estudiamos, la frecuencia, que es del 5%, la posición que se corresponde bastante bien con los lugares en los que los humanos hacen las marcas. Una en particular está en una superficie tan cóncava que el pisoteo ahí es geométricamente imposible. Y aún así nosotros decimos al final del trabajo que esto debe tenerse en cuenta. ¿Por qué? ¿Por afán de protagonismo? Bueno, si tenemos afán de protagonismo, lo logramos, porque la ciencia es por escrito, este trabajo está publicado. Los que quieran criticar de verdad ahora, que sienten el que te dije y se pongan a escribir, a ver cómo les va tratando de hacer reality por escrito. Y digo que todo esto estamos diciendo, acá hay un animal que tiene pico como un pato, ¿no? Que nada como un pato, que tiene patas palmeadas como un pato, que pone huevos como un pato. Ese animal, claro, puede ser un ornitorrinco, pero las evidencias que nosotros encontramos nos plantean la alta probabilidad de que se trate de un pato. Ya veremos. Bien, lo mío va a ser muy cortito. Una aclaración al colega Lezama. Los 3.000 años, 27, 30.000 años, son el rango de distribución de los fechados carbono 14. Esto es un poquito complejo. Si tomamos el valor central y el error, 8 de los 9 fechados son estadísticamente no diferenciables, lo que podría indicarnos que corresponden todos a una misma fecha, esos 8. Y el otro está un poquito corrido. No es que estuvieron ocupando en ese lugar 3.000 años, es la distribución estadística que dan los fechados, ¿de acuerdo? Por esto, lo contrario sería, o sea, el estar tan agrupados, el no ser estadísticamente diferenciable, estaría indicando que estuvieron ocupando un periodo muy corto, que la formación de este sitio, paleontológico, arqueológico, corresponde a un periodo muy corto. Incluyendo también en años. Estamos trabajando con una técnica que tiene errores de 600 años. Es muy difícil precisarte en años. Te puedo decir un máximo de. Y bueno, si tomamos los valores, pasemos la ponderación de valores medios, quizás 400 años. Lo que ahí está representado. Pero no es una ocupación continua de 400 años, No, ni nada que se le parezca. Bueno, lo otro es una mención. Rafael, tú decís que ya está superada, ya es vetusta, es vieja, no actual, la discusión entre recentistas y remotistas. Escuchamos a Lezama. Lezama hizo una exposición desde el recentismo, clara y contundente y sumamente respetable. Yo respeto todos tus criterios, respeto tus juicios, pero también tengo que respetar y mencionar, como mencionó Richard, o mejor dicho, frente a ellos tengo que mencionar, como mencionó Richard, esto es una publicación arbitrada. Aquí hubieron colegas académicos, indiscutiblemente que muy prestigiosos con referencia a tomando en consideración la publicación, que evaluaron este trabajo. Mostraron criterios muy diferentes a lo que tú expusiste. Ya está por ahí lo mío. Bueno, me pareció, y retomo lo último que dijo Roberto, me pareció muy honesto en la exposición de Richard, que mostrara todos los rechazos que tuvo el intento de publicación, porque tiene que ver con lo que está diciendo Roberto. La comunidad científica es múltiple y es diversa, y rebotaron en 3 o 4 lugares y consiguieron uno que lo publicara, lo cual me parece sin duda muy meritorio. Pero si yo personalmente hubiera sido el revisor de ese manuscrito, también se les hubiera abochado, porque, vuelvo a reiterar, lo señala claramente Roberto en su exposición, y lo puedo agregar yo. La probabilidad de que exista, que esas marcas sean humanas, es solamente eso, ni la califico, es una probabilidad. Pueden haber sido causadas por
N factores, sobre todo que ustedes tienen un continuo que va desde huesos rodados, porque ustedes dicen que los tienen, o pisoteados, a estos marcados. Si hubieran encontrado un escondite con 4 huesos solo con esas marcas y ninguno más, bueno, sería mucho más creíble. Entonces vuelvo a lo que decía al principio. El ser humano no es un animal que se destaque por su delicadeza. Y si bien en mi exposición yo participo de la teoría de la evolución, y me parece que hay un proceso bastante claro que explica cómo se va avanzando sobre el planeta Tierra, no creo en la evolución psicológica del ser humano. Me parece que los seres humanos somos bastante parecidos ahora a lo que éramos antes y bastante parecidos entre todos nosotros. Y una explotación de esa naturaleza, el ponerse a trabajar con restos de lestodonte, ¿cómo era que se llamaba eso? Lestodon, con animales que pesan 3.000, 4.000 kilos, para rascarle hasta los huesos en el medio de un arroyo, etcétera, etcétera, me parecen circunstancias realmente extraordinarias para ser emprendidas. Entonces, ante la debilidad de la prueba, ante la falta de seres humanos alrededor, ante la falta de huesos humanos, ante la falta de artefactos puros y duros en todo el territorio sudamericano y norteamericano, realmente no me parece que es un trabajo que se pueda presentar como un trabajo de investigación arqueológica. En sentido, concuerdo con Rafael. Bien, no quiero robarles más el tiempo, pero mi impresión sigue siendo que es una probabilidad muy remota en un contexto donde realmente el ser humano todavía brilla por su ausencia. Bueno, ojalá aparezca. Bueno, voy a empezar con un chiste de un querido amigo. ¿Qué le dijo el Lestodon al Mastodon? Molesto don. Se ve que se molestó el don, pero bueno, es la ciencia. O sea, no entiendo tu actitud, yo fui respetuoso. Lo que me parece que no, yo te dejé hablar. Lo que me parece es que tenemos que decirle a la gente, cuando salimos a los medios, que hay sitios que tienen 23.000 años, que tienen 25.000 años, o sea, y no decir que estamos duplicando la prehistoria americana. O sea, me parece, en ese sentido te decía que era como un reality, como que veía ¿qué sabe Tití de los Santos que el hombre llegó a América hace 16, 12, 15, 28.000 años? No sabe. Entonces, ¿se lo puede creer o no se lo puede creer? Es muy probable que se lo crea, se lo están dando como una noticia espectacular que va a cambiar la historia de la prehistoria americana en ese sentido, pero no es para que te calientes de esa forma. Ya van a venir las respuestas que tanto te quejas. Me refiero, Roberto, cuando digo a los recentistas y remontistas, con todo el respeto que me merece Lezama, a la gente que publica en el tema de prehistoria del poblamiento de América. Esa discusión ya está pasada. O sea, quedan pocos que hablan de Clovis y Fiedel y quedará uno o dos más. O sea, la inmensa mayoría es como que pase... no, güey, Lezama, claro. Pero vos no publicás ahora, no estás publicando poblamiento de América. Pero por eso, es lo mismo que cuando venga dentro de 60... no sé cuántos años, y digan, no, miren, sigan manteniendo, no, porque el hombre llegó a América hace 30.000 años, y venga uno, no, mire que llegó hace 160.000 años, van a venir uno y va a decir, no, queda solo uno que va allá, el Mastodon, diciendo que queda viviendo hace 30.000 años. Lo mismo que pasa con el problema Clovis First con lo actual, o sea, ya esa discusión no se está dando más. Y otro problema, el tema es que el poblamiento de América ya no se discute cuándo, si no se está discutiendo por dónde entraron, si por Bering o si por la conexión solutrense, que es otra teoría también que para muchos es recontra descabellada, pero que dicen que los primeros humanos llegaron al final del último máximo glacial, al principio, del último máximo glacial, desde la península ibérica, o sea, desde Europa, y habían llegado por el este de Estados Unidos. También una teoría revolucionaria que está siendo discutida, que el año pasado
tuvimos en facultad, profesor Bradley, uno de los que la proponen, que hubiera sido interesante que lo pudieran haber visto, porque él propone un poblamiento también de entre 25.000 y 27.000 años antes del presente, o sea, todos datos que ustedes lo podrían haber utilizado a favor. Eso es lo que yo digo, que podrían tener un manejo un poco más fino y actualizado del poblamiento de América y lo que se está publicando actualmente. Está nada más. No, simplemente una pequeña acotación para no quedar como un viejo retardado que no revisó la actualidad. Estuve un par de días mirando internet, viendo qué había de nuevo en el tema, que es un tema del cual yo no me ocupo hace quizás 7, 8 años, y en realidad encontré los mismos términos polémicos que había dejado cuando dejé de verlo. Es decir, no vi esa posición, por lo menos en ese universo que nos llega a través de las publicaciones de internet, esa posición tan tajante. Simplemente quería aclarar eso. Seguramente tú estás mucho mejor informado porque estás trabajando. Rafael está investigando realmente el tema del poblamiento del territorio uruguayo, entonces tenemos que darle la derecha en ese sentido. Creo que era Pierre Bourdieu que decía: antes de rechazar o aprobar, comprender. Creo que esto nos está permitiendo avanzar en este sentido. Gracias. Bueno, para no abusar de la generosidad y del tiempo de los invitados, damos unos minutitos nomás de preguntas y después damos por cerrado el encuentro, que la verdad creo que ha sido muy fructífero y cada vez estoy más contento del buen consejo de Carmen Curvelo de proponerme organizarlo.